Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos para analizarles, para informarles y para opinarles de aquello que nos parece que es obligatorio conocer porque afecta directa o indirectamente a nuestro futuro y a nuestro día a día. Eso sí, con dos principios. Eso siempre está en nuestra cabeza cada vez que nos sentamos a pensar qué les vamos a ofrecer. En primer lugar, la valentía, pero a la vez, en la misma consideración, el rigor. Las dos cosas tienen que ir en junto. Y un sentido general que debe prevalecer también de libertades. Aquí la gente que viene no viene con argumentarios hechos por partido ni historias. Aquí viene cada uno a opinar sobre lo que es noticia en el día, para ustedes, para que ustedes conformen dentro de la variedad que se nos permite o que nosotros intentamos que sea la máxima, componer su propia opinión sobre los temas de actualidad. Eso no es fácil, desde luego, pero ustedes van a descubrir a lo largo del programa, así que permanezcan con nosotros un ratín, van a descubrir que esto no es una telepedro, que esto tiene otro sabor, y lo van a descubrir casi desde los primeros minutos. Hoy no tanto porque ya nos acompaña doña Paula Cruzado, que es la paladina del Club de Amigos en este programa. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Pues muy buenas tardes, Xavier. Pues bajo corriendo porque se acaba de dar de alta una socia, que quiero dar la bienvenida aquí en directo delante de todo el mundo, que se llama María Concepción, de Madrid, y bueno, nos hace mucha ilusión que cada vez seamos más. Pues bienvenida, María Concepción. Aquí estamos para servirte. Cada vez vamos siendo más y, como decimos siempre, juntos somos más fuertes, y sobre todo pues también vengo a animar, porque ya ayer lo comenté anoche en El Gato al Agua y hoy vengo pues a recordarlo, porque nos ha llamado ya gente. Bueno, en este caso empresas, porque no sabían las empresas que haciéndose socio o haciendo una donación puntual se pueden desgravar en el impuesto de sociedades. Sí, pero es que, los particulares en la renta y las empresas en el de sociedad. Pero como siempre he venido centrándome mucho en los particulares, pues no sabían que la gente que tiene una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, puede ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, a través de haciéndose socio del Club de Amigos o a través de una cuota puntual. Un porcentaje de lo que decidan donarnos se pueden deducir de lo que tienen que pagar por impuesto de sociedad. Bueno, pero es que no es ninguna tontería, Xavier. Sí. Es el primer año que se dan de alta con nosotros, que hacen esa donación puntual, es el 40%. Pero si ya tienen una recurrencia con nosotros manteniendo la misma cuota o superior durante 2 años, el incremento de desgravación aumenta y se convierte en un 50%. Es decir, si por ejemplo una empresa hace una donación puntual de 500 euros, se desgrava en el impuesto de sociedades 200 euros, que no es ninguna tontería. Cuando liquide los impuestos, solamente le costará su aportación 250 euros. Eso es. Que es que no es ninguna tontería, y al final pues ayudamos a todas aquellas empresas que todo cuesta, y más a los autónomos y a los que se lanzan, los valientes que montan una empresa de ser emprendedores, pues que sepan esa opción. Solo necesitaríamos pues el nombre fiscal de la empresa, el CIF y el domicilio fiscal. Es muy fácil. También quiero recordar a nuestras personas físicas, a todos los que nos están... Los ciudadanos corrientes. Eso es, que de los primeros 250 euros se desgravarían el 80%, es decir... Eso en la renta, cuidado. En la renta, eso es, las personas de a pie, los ciudadanos, en la renta, el 80% de esos primeros 250 euros. Es decir, 200 euros, con lo que tendrían una cuota de 50 euros al año, que es que son 4 euros al mes. O sea, que es que, de verdad, que es menos de 2 cafés, sí, como aquel que dice. Bueno, no sé dónde tomas café tú, pero... Bueno, en el Congreso da para mucho. En el Congreso da hasta, mira, Ábalos, hasta para cubatas. Sí. Totalmente. ¿Y qué pasa? Porque hay gente que dice, bueno, pero yo a lo mejor quiero aportar más. ¿Qué pasa si me paso de 250 euros? Pues si te pasas de 250 euros, te desgravas el 40%, es decir, si tú aportas una donación de 500 euros, te desgravas un total de 300 euros, los 200 euros primeros de los 250, y el restante serían 10 euros, o sea, 10 euros, 100 euros del resto, haciendo un total de 300 euros. O sea, todos son ventajas, Javier, sí, para ayudarnos a seguir hacia adelante. Y recuerdo la pequeña agenda que ya tenemos confirmada. 25 de septiembre, desayunos con Luis del Pino.
15 de octubre nos vamos a hacer un callejeando por Madrid con nuestro querido Javier Sardón. 16 de octubre comienza el ciclo de Fernando Paz, que serán 10 sesiones todos los jueves a las 7 de la tarde. Y 28 de octubre estarás con nosotros con el caso Pujol. Sí, señor, y habrá superesperado. empezado el juicio. 11 años llevamos esperando lo del juicio de los Pujol, que tiene. Y ahí en esa intervención, en esa participación, en el Club de Amigos, que se puede seguir personalmente o vía online. Todas nuestras actividades. En ese encuentro vamos a hablar en serio de esto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué han encontrado? ¿Qué no han encontrado? Y sobre todo, ¿por qué no se ha encontrado? Porque vamos a tener un chasco, me temo, ojalá me equivoqué, pero vamos a tener un chasco con el juicio de los Pujol estelar. Ya hablaremos porque eso será el 28, que viene, claro. El 28 de octubre, pero lo iremos recordando pues día a día o semana tras semana. Así que nada, animar a todas aquellas personas a que se den de alta en el Club de Amigos o hagan esa donación para hacer realidad esta casa, porque de hecho el gobierno tiene pensado ahí lanzar otra TDT, ¿no? Otro canal de TDT, que seguramente, Xavier, no sea para nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser para nosotros? Ya lo tienen decidido. Ahora necesitan unos empresarios afines que quieran hacer otra Telepedro. Más Telepedros es lo que necesita este país. Correcto. Está claro. Entonces, si hay algunos empresarios que encima se quieren beneficiar de ese impuesto de sociedades, que ayuden a este medio de comunicación a que lo hagan realidad para poder seguir siendo la voz de muchos. Xavier. Muchas gracias, Paula Cruzado, por venir, por esta explicación que era bastante árida. Te has salido explicándolo, pero vamos. Bueno, ahora empezamos nosotros con el recorrido de lo que necesitamos saber. Nos vamos al Reino Unido y empezamos en el Reino Unido. ¿Quién manda en el Reino Unido en lo político? Rey aparte, todo eso. Bien, en lo político manda un señor que se llama Keir Starmer. Es este de las gafas negras que saluda a Donald Trump. Este hombre es socialista. Bueno, allí se llama Labour Party. Bien, es decir, que es de la familia política de Sánchez. Pero, sin embargo, lo que yo quiero subrayaros es que no se parece en nada al líder socialista español. El británico, Starmer, le hace la corte y el gara-gara a Donald Trump a todas horas. Por eso hemos seleccionado estas imágenes, para que lo veáis. ¿Y el otro a qué juega? El líder socialista español a lo que juega es a ser el gran líder anti-Trump. Tampoco le va a salir, pero bueno, así nos va el pelo. Hoy anuncio en el Reino Unido, con Starmer a los mandos, inversiones de Estados Unidos por valor de 175.000 millones, que se han querido anunciar diferentes decisiones aprovechando la visita de Trump, desde luego, pero esto es un impulso formidable para la economía británica. Es verdad que hay factores idioma, es verdad que, bueno, pues a lo mejor históricos, de acuerdo, pero luego hay un factor, que es que te dé facilidades el que manda en el gobierno, que el que manda en el gobierno no te insulte. Eso es fundamental. En un personaje como Donald Trump, diría yo que es clave. Vamos a ver cómo contaba Donald Trump esto de los 175 millones que están llegando. Uno los pone en Microsoft, los otros los ponen tal. Bueno, bien, 175.000 millones, mucho más de lo que nos llegó de ayudas europeas. Vamos a verlo. Estos acuerdos, ya de por sí, están ayudando a que prosperen una gran cantidad de acuerdos del sector privado valorados en 350.000 millones de dólares. Encabezado por un acuerdo de 136.000 millones de dólares con Blackstone. Eso está muy bien. Gracias, Steve. Creo que por eso tienes esa acreditación. ¡Qué envidia! Bueno, y ahora tenemos que hablar de Francia. ¿Y por qué? Bueno, porque era el día hoy de la huelga general contra las reformas. Más de 90 detenidos. Les cuento, hay una ciudad muy pequeña, se llama Clermont-Ferrand. El 15% de la población está hoy en la calle, en la huelga. ¿Esto qué es? Contra las reformas de pensiones, de gasto público, la reducción del Estado que pretendía el anterior primer ministro. El anterior primer ministro ya se marchó, lo echó la Asamblea francesa. Ahora hay otro que acaba de llegar, que se llama Le Cornu. Pero a ese ya le quieren poner los límites. Cuidado, no vuelvas por la reforma que te escaldamos. Y hoy han salido en Marsella, en Lyon, por supuesto en París, faltaría más, en Lille, en todas partes. Han parado el país. 90 detenidos tal como habían ido las protestas el día
al día siguiente o un par de días después, duraron 4 o 5 días de anunciar esos recortes, pues 90 detenidos se nos antoja muy poca cosa, porque entonces fueron más de 600. Pero bueno, oye, el país ha parado completamente y al Le Cornu, ya le llega un mensaje, ni se te ocurra. Y dice, entonces, ¿qué hago yo? Para pervivir, para durar aquí en la mesa, ¿qué tengo que hacer? Darle a la maquinita, sigue gastando. No te acobardes, no recojas, no, que eso sería bueno para la economía francesa a medio plazo. De acuerdo, sí, pero como toques un euro de lo que están cobrando ahora los pensionistas o recortes 2 días las vacaciones para ganar productividad, pues vas a correr la misma suerte que tu predecesor. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en la huelga general francesa. Más de 250 manifestaciones están previstas en toda Francia para el día de hoy. Es la segunda jornada de huelga en apenas 10 días. La primera el pasado 10 de septiembre con 200.000 personas. Una cifra que según estimaciones se podría multiplicar por 4 hoy. El principal motivo es el inminente recorte en los presupuestos. El ya ex primer ministro François Bayrou presentó un plan de ajuste fiscal conocido como Le Moment. Aquí se incluiría un recorte de 44.000 millones de euros en gasto público, reducción de empleo en la administración, recortes en pensiones y servicios sociales y la supresión de hasta 2 días festivos. Una huelga general que ya está afectando al transporte por carretera y también aéreo, a varias líneas de metro, a escuelas y a hospitales. En huelga también la compañía eléctrica francesa EDF, que esta madrugada ha sufrido una importante bajada de gigavatios derivada del cese de actividad de parte de la plantilla. Desde primera hora de la mañana, el gobierno francés ha desplegado a 80.000 policías y ha recomendado cerrar los locales por los que se desarrollen las principales concentraciones. La más numerosa será la marcha convocada a las 2 de la tarde en París, que partirá de la Plaza de la Bastilla hacia la Plaza de la Nación. Pues ha ido, como les cuento, 90 detenidos, que no es una gran cifra teniendo en cuenta otros episodios parecidos anteriores y por la misma causa en Francia. Tenemos que seguir hablando de Francia, o mejor dicho, de los Macron. Los Macron, él, Emmanuel Macron, ella, Brigitte Macron. Porque, bueno, una de las cosas que hay que saber es que las francesas cuando se casan pierden su apellido de soltera. Y si se casan 2 veces van saltando al apellido del nuevo marido cada vez que cambian de marido, pero pierden el de solteras. Así es que mucha libertad, pero luego resulta que, en fin, tomen nota las feministas españolas. No sé qué dirían aquí con eso de perder el apellido por el hecho de casarse y convertirse como la pobre Brigitte, que los franceses cariñosamente, o no, la llaman Bribri. A Bribri le cortaron el apellido hace muchísimos años, porque ha estado casada con otros antes de casarse con este chico, con Emmanuel Macron. Digo este chico, a pesar de que se ha avejentado considerablemente, porque sigue llevando una diferencia de edad con ella espectacular, 24 años, una cosa así, ¿no? Bueno, los Macron, el matrimonio Macron, ha dicho que está dispuesto a aportar pruebas ante un tribunal norteamericano porque están hartos de la mofa, los chistes y los rumores y que pretenden demostrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Quieren demostrar que ella es mujer y que nació como mujer. Esto es tremendo, digamos, la catadura del aserto, sobre todo porque luego les cuento quién es ella y cuáles son algunas de sus andanzas más conocidas. La primera, que es capaz de propinar sonoros bofetones a Macron al bajar del avión. Eso no lo pueden negar nadie porque hay imágenes que están ustedes viendo del trompazo monumental. No sé si la hemos visto, la del trompazo, o la vamos a ver, pero... no la tenemos. Bueno, pues no importa, ya seguro que la han visto y si no se la cuento yo. Ella no se ve en escena, pero se ve una mano y un brazo, ¡pum! Y como el otro pues cae casi fulminado, como si le hubiera dado un castañazo Tupurian. Bueno, ella ya os he contado que es 24 años mayor que él. Ella era su profesora de literatura y de teatro en un instituto en el que ella daba clases en Amiens, al que asistía Emmanuel, el pequeño Emmanuel, ¿verdad? De hecho, Macron salía con una de las hijas, antes del flechazo, salía con una de las hijas. No sé cómo se llevará eso de que tu madre te sople un novio, pero bueno, da igual. Lo cierto y verdad, y a lo que vamos, que es lo importante. Esta señora
Brigitte, ¿cómo se llamaba? Espérate, Trogneux se llamaba de soltera. Pero esto ya se olvida a todo el mundo, luego tuvo otro apellido, con sonoridades germánicas, ¿verdad? El caso es que esta mujer ya tuvo 3 hijos en su anterior matrimonio. Con Macron no ha tenido ninguno. Pero que tengan que ir a demostrar esto, demuestra el nivel de mofa, de cachondeo, de chistes que han podido ver los franceses en los últimos años a propósito de si era un hombre. Esa es la cosa traducida al latín vulgar, ¿verdad? Bueno, dejamos a Francia, dejamos a Inglaterra, qué pena no tener un socialista como Starmer, qué suerte no tener una... Bueno, oye, no sé, hasta puede que plantee ventajas tener una primera dama como Bri en lugar de lo que tenemos en la Moncloa, Bego. En fin, vamos a hablar de cosas serias. Me gustaría que esta noticia abriera una reflexión entre todos ustedes, porque sinceramente no se entiende. ¿Cuál es el país de Europa donde se puede producir hoy por hoy energía más barata? España. ¿Por qué? Por horas de sol. No tanto por capacidad eólica, que también ayuda. Bueno, no tanto por tener nucleares que se pueden poner en marcha y están más que amortizadas. Sin embargo, ojo, y lo cuenta, por ejemplo, El País, ¿no? España encabeza el alza del precio de la electricidad en Europa. ¿Cómo es posible esto? ¿Pero qué está pasando con la electricidad, la de los apagones en este país? La factura ha caído, la factura eléctrica ha caído en Alemania, en Portugal, en Francia o en Italia. En cambio, en España ha subido, pero no es que haya subido apenas unas décimas, no, es que es el sitio de Europa donde más ha subido. De verdad, esto es insoportable. Nos están mangando la pasta, pero de una manera bárbara. ¿Quién responde por esto? Tenemos un ministro de Energía, uno catalán, que yo creo que no, en fin, me gustaría que un día hiciera pública unas declaraciones en las que nos contase qué es, a su juicio, un kilovatio. Nos íbamos a reír todos una jartá, como dicen en Andalucía, porque, bueno, no hay derecho a esto. Hemos tenido en el recibo de la luz, cada mes se cursan así como 11 millones de recibos de la luz, que vienen a ser los clientes que contratamos la electricidad con las diferentes compañías que hay, que te dicen, no, mira, es que nosotros sobre esto no opinamos. Les obligan a hacer unos recibos con muchos grafiquitos, muchos colorines, que sirven para entender una cosa: casi la mitad del recibo son impuestos. Impuestos, tasas, cosas incomprensibles que se van inventando. Pagamos una factura sobre la creación de electricidad, que incrementa la factura antes de pasarla por el 21% del IVA. Esto es vergonzoso, es un puñetero escándalo. La electricidad es un bien básico. Por lo menos, bajen ustedes el IVA a aquellos consumidores eléctricos pues, que tienen recibos, por ejemplo, de jubilado, de gente joven, de gente que vive, las parejas estas o los domicilios monoparentales. Oye, vamos a ver, ¿qué gasto tienes? Pues hasta un gasto de 60 kilovatios, el IVA reducido, 10% o 4%, porque es que la electricidad es un bien básico. En un país en el que mucha gente se ha dotado de placas solares y por lo tanto le está vendiendo al sistema energía y no está pagando energía, resulta que, liberados de esos, muchos de ellos empresas, seguimos siendo el país donde más sube la electricidad de Europa. Es francamente bochornoso. Bochornoso, y a mí me duele, porque este es uno de esos asuntos que cae de canto en las carpetas de la política y que si acaso sirve para sonrojar un poquito a algún ministro del gobierno en el Congreso, pero que mucho interés no despierta. Díganmelo a mí, que procuro que vengan miembros de los partidos políticos de la oposición a hablar de esto y no lo consigo nunca. Están por otras cosas. Bueno, muy bien, de acuerdo, pero ¿qué hay más importante que algo que afecta a 11 millones de españoles?
son más que la masa de pensionistas. ¿Qué hay más importante que quién está vigilando por los intereses de los españoles? Hay asociaciones que están pendientes de los abusos bancarios, que los ha habido en cantidad en España, pero del abuso de las eléctricas no se ocupa nadie. Y ya digo, son 11 millones, 12 millones, perdona, 11 millones 12 veces al año. No son pocos los recibos, no son pocos los atropellos. Ya está bien, hombre, ya está bien. Si este país quiere ser algo en el futuro, se tiene que preocupar de que las cosas tengan el valor que tengan que tener, pero que no se vean alterado el valor de las cosas fundamentales, básicas, que no se vea alterado por una voracidad fiscal exagerada o por el interés de algunos que, bueno, pues ¿quién se va a quejar de esto? Si lo aplicamos a todos, pues ya está. Cuela y nadie se queja. Esa es un poco la doctrina que rige en España. Bueno, en España se han producido hoy algunas cosas. Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid ha habido un encontronazo entre Vox y Ayuso. ¿Por qué? Pues porque Vox había presentado una proposición ante la Asamblea para que se legislara en sentido de prohibir el uso del velo islámico en las escuelas y en los lugares públicos, la administración pública. Bueno, y entonces pues se lo ha tomado fatal Ayuso, dice que las propuestas de Vox son una chapuza, o no sé qué palabra ha utilizado, mucho más fraudulenta. Ha dicho que son fraudulentas las proposiciones que formula Vox. Vamos a escuchar a la presidenta Ayuso cuando lo dice. Las propuestas que hacen son siempre fraudulentas, no digamos lo que van a hacer hoy con el velo. Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas en un país donde cada uno viste como considera libremente, les guste o no. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que quieren los madrileños es contundencia frente a una ideología político-religiosa incompatible con Occidente. El Partido Popular se agarra siempre en excusas de la ley, de la Constitución. Hoy nos hablan de la libertad religiosa, pero es que no han entendido todavía que no estamos hablando de la libertad religiosa que, como he dicho antes, nosotros defendemos y nosotros, por supuesto, que respetamos. Estamos hablando de una imposición política, de una herramienta política, de una ideología político-religiosa que quiere encerrar a las mujeres en cárceles de tela. Bueno, vamos a hablar de drogas, siquiera un par de ejemplos para demostraros que esto está por todas partes, que nos atenaza el narco y que hay que tomar decisiones drásticas en materia política, endureciendo penas, cambiando cosas, dando medios a las fuerzas de seguridad del Estado para que combatan esto eficazmente. Bien, hoy arrancamos nuestro recorrido por Madrid Centro, donde ha habido pues una detención de dos pájaros con un VTC en el que llevaban pues un kilito de ketamina, no me obliguéis a contaros qué es porque no lo sé, y otro tanto de una droga rosa que ya no sé, es familiar, se llama Tutsi. Bueno, esto en las calles de Madrid, hoy le ha tocado a Madrid. Pero hoy sintetizamos dos secciones típicas del programa, la que habla de las drogas y sus abusos y la que habla del cómo está España. Así está España, la quiero llamar yo muchas veces. Han detenido a un policía en Sevilla, concretamente de la comisaría de la Macarena en Sevilla. Le han pillado sustrayendo cocaína de lo que tienen en custodia en la comisaría de comisos de actuaciones de la policía. ¿Y por qué le han pillado? Este ya es que mueve a la risa. Le han pillado porque este policía tan poco ejemplar, era daltónico, confundía los colores y sustituía la cocaína moliendo unas vitaminas que son de color rosa. Y alguien dijo, oye, pues si aquel es daltónico y esto pasa, pues a lo mejor es que es él. Lo investigaron y bueno, pues ya está detenido este caso extraordinario de corrupción policial. Hay que llamar a las cosas por su nombre, siempre y por derecho. Hablando de policías, Miguel Durán y su despacho van a defender las reivindicaciones de una plataforma policial de policías y guardias civiles que se llama Equiparación Real. ¿Qué defiende el despacho de Durán? Pues defiende ante el Ministerio del Interior
que tanto policías como guardias civiles sean considerados una profesión de riesgo. Un año después, en el mismo despacho, nos encontramos con Miguel Durán y con Eliud Vega, presidente de Movimiento Reacciona, Equiparación Real. En diciembre ya presentaron una demanda, empezaron los trámites administrativos y en julio la presentaron sobre la equiparación real, y hoy ya han convocado una rueda de prensa para hablar sobre la profesión de riesgo. Una situación que ustedes, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sienten que están abandonados. Así es, Gabriel. Estamos en una situación inédita porque dentro del mismo cuerpo policial, como es la Policía Nacional propiamente dicho, pues tenemos dos velocidades a partir de 2011 y los que entramos anteriormente al 2011. Entonces, pues hay una grave discriminación dentro del mismo cuerpo, ejerciendo las mismas funciones y con el trabajo a diario, que es el mismo para todos. Poniendo un ejemplo práctico, que es lo que más va a entender la ciudadanía, en las Navidades pasadas, pues hubo una capital de aquí de España en el que el cuerpo de policía local decía que no entraba a ciertas barriadas a actuar en unos desórdenes graves, y ellos sí son reconocidos como profesión de riesgo, y en cambio tuvimos que entrar la Policía Nacional. Han acudido ustedes al bufete Durán y Durán. Estamos con don Miguel, socio fundador del despacho de abogados. Ya el año pasado ustedes compartieron esas reclamaciones y que en diciembre empezaron a preparar todos los trámites administrativos y luego en julio presentaron. Ahora, don Miguel, ¿cuál es la estrategia a seguir, tanto por parte del bufete como Movimiento Reacciona, Equiparación Real, para continuar y que les hagan caso? Bueno, la primera reclamación que se hizo está ya ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es el competente, y se refería a la equiparación salarial estrictamente. Ahora, lo que presentamos en el día de hoy es una segunda reclamación que se presenta ahora en vía estrictamente administrativa, pero que muy pronto judicializaremos, que se refiere al reconocimiento de profesión de riesgo en el caso de policías nacionales y guardias civiles. Si es necesario, que suponemos que sí, vamos a llegar a los jueces, no solamente a los jueces españoles, sino también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que indique al gobierno español que están incumpliendo el propio Tratado de la Unión Europea. Una reclamación y algo a destacar, que es la primera vez que tanto Guardia Civil como Policía Nacional presentan conjuntamente esta reclamación vía administrativa que va al Ministerio del Interior y luego los diferentes órganos pues decidirán a qué puerto lleva. Hace un año, Movimiento Reacciona, Equiparación Real tenía 11.400 miembros, ahora están en más de 22.000, lo que compete también a todas las familias que llevan. Y ahora con esta decisión, con esta reclamación junto al bufete de Durán y Durán, esperan que todo esto llegue a buen puerto y que se les escuche. Vamos a hablar de Aragón, precisamente a propósito de lo eléctrico. Saben ustedes que las grandes compañías eléctricas de este país denunciaron que están saturadas en más de un 84%. Las redes, que no cabe pues dar más servicios porque las redes importantes, las de alta tensión, están saturadas. En algunas comunidades, un 90 y tantos %. Es el caso de Aragón. Aragón tiene previstas inversiones millonarias que dependen estratégicamente de que esa capacidad de suministrar energía sea fácil y cómoda, y no va a poder hacerlo. De ello se quejaba amargamente el presidente aragonés, Jorge Azcón. Si el Ministerio cumple con el plan que ha anunciado, en Aragón hay inversiones que se quedan fuera. Esta es la realidad. En Aragón hay inversiones de decenas de miles de millones. Es verdad que hay otras administraciones que generan incertidumbre y que generan inestabilidad. Es verdad que estas inversiones de las que estamos hablando, si el Ministerio hubiera hecho los concursos a los que se comprometió ya hace muchos meses, hoy estarían trabajando en la construcción de los centros. Hasta que los concursos no se hagan, todas las inversiones no van a poder empezar, porque no todos tienen la energía asegurada. Pausa de publicidad y abrimos inmediatamente después la mesa de análisis político.
Son las 8:03 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Josué Cárdenas, muy buenas noches. Oigo ruido en el estudio, algo se cayó y algo se debió romper. Bueno, periodista en Periodista Digital, muy buenas tardes, gracias por venir. Un placer estar aquí por compartir este ratito con nosotros. Abogado David Gómez, a ver si usted suena o ha tirado alguna cosa. Se ha debido caer algo por aquí abajo, que no me ha dado tiempo a coger. Diga aquello de Encarnas, ¿me se escucha? ¿Me se escucha, me se oye? Sí, debe ser que sí, porque nadie se queja. Bueno, pues sigamos. Y ruidosas tardes. Buenas y ruidosas tardes, sí. Bueno, vamos a empezar con algo que le compete, y es que el Tribunal, el Supremo, Leopoldo Puente, que es el instructor del caso Santos Cerdán, ha tomado una decisión en cuanto, ya saben que se presentó un recurso, creo que es el tercero, que quiere salir en libertad. Bueno, ¿y qué le ha dicho Leopoldo Puente? Que no, que sigue existiendo la posibilidad de que tal vez, si sale en libertad, destruya pruebas y que, por supuesto, lo que procede es que continúe en Soto del Real, que es lo que a él le podía. Eso sí, hay que contar que esta condición que tiene de prisión provisional Santos Cerdán no se puede prolongar, según nuestras leyes, más allá de 6 meses. En el caso de Santos Cerdán me temo que se los va a comer enteros. ¿Y dónde le situaría en el horizonte temporal a corto plazo? 30 de diciembre. O sea, para Año Nuevo puede que esté en casa yendo a dormir a la cárcel, que también es un planazo. ¿Eso qué le parece? Bueno, a ver, yo entiendo que dentro de la instrucción hay que salvaguardar las pruebas. Entonces el juez, con cautela, habrá tomado la decisión de no dejarle salir de prisión, precisamente como argumenta en el auto, ¿no? Es decir, bueno, por el peligro de destrucción de pruebas, ¿no? Porque estamos hablando de una causa que ya empieza a ser macrocausa, con muchas aristas, y donde efectivamente hay que salvaguardar que esas pruebas no se destruyan, aunque sí que es verdad que bueno, pues durante el tiempo que estuvo en libertad podía haber hecho alguna gestión a ese respecto, pero bueno, lo cierto y verdad que esa situación no es la primera vez que se da, en otros procedimientos judiciales ya lo hemos visto, y creo que es acertada, es decir, para salvaguardar el procedimiento judicial, la investigación y poner, digamos, en relieve las pruebas que pueda haber, pues es mejor que de momento provisionalmente pues las uvas las pueda comer en prisión. Bueno, sí, podría ser. Josué, la UCO ha dicho que los 8 vídeos que dieron pie a la imputación, vídeos de Koldo, que encontraron en casa de Koldo, creo que en Alicante, son auténticos y veraces. Claro, absolutamente. Ya no son panfletos o son recortes de periódico, como decía Sánchez, sino que estamos hablando ya de un procedimiento judicial, estamos hablando de unas pruebas concretas. Lo que muchos españoles se preguntan es ¿por qué Ábalos en la calle? ¿Por qué Ábalos paseándose hacia el Congreso? ¿Por qué Ábalos con esa libertad que disfruta y en cambio Santos Cerdán pues tiene que comerse las uvas en prisión, ¿no? Muchos españoles se lo preguntan, el hecho de por qué esa doble vara de medir, pero la realidad es esa, la realidad es que uno está en la calle, el otro va a pasar a prisión y que de momento la exmujer de Ábalos sí parece que está cantando la traviata y en cambio Cerdán se mantiene en silencio. ¿Qué le han podido prometer para que siga calladito entre rejas? Sí, pero fijaros una cosa que no entra en cabeza, es una de las cosas de esas que hay que coger la lima y limar de nuestro sistema, porque no es correcta. Si la imputación sirvió para que el PSOE expulsara de sus filas a José Luis Ábalos, ¿por qué no la misma imputación dio pie a que quedara suspendido de sus funciones como diputado? ¿Estamos pagando los españoles el sueldo del Golfo Este de las putis? Sí, le vemos paseando al perro. No, así es, así es. ¿Y os parece adecuado esto? Habrá que hacer algo, ¿no? O sea, por el ministro, sueldo de por vida. Por cierto que lo han suprimido en Dinamarca esta semana. Los políticos ya no tienen sueldo de por vida. Parece bien. Si alguno necesita alguna ayuda durante un par de años, correcto. Pero más no, está bien que vuelvan a lo suyo. Si no, es que no tenían nada antes. Aquí yo nací, los que no tenían nada. Fíjate, ¿dónde va a volver Pachi? Está fatal lo de ir de gondolero a Venecia, que es donde va a ir Pachi, pero bueno, ese no es el problema de los españoles, ¿no? Ahora, no hay ningún criterio moral en el Congreso de los Diputados que obligue, si el partido toma esta decisión, no, él se va al grupo mixto y ahí, bueno, pues allí dormito y tal, y cobro, ¿no? Bueno,
Sí, está trincherado, lógicamente está trincherado detrás del parapeto, sobre todo del parapeto judicial, porque al fin y al cabo no nos vamos a engañar, es decir, hubiéramos ido a otro juzgado normal y corriente y sin embargo estamos en el Tribunal Supremo, entonces estamos ahí parapetados principalmente por eso, y luego pues porque, vaya, todo el mundo decía que no tenía ni un duro, entonces, pues bueno, pues ahí estamos, mientras que hagamos hucha, pues la pagamos todos los españoles, pero es verdad que no es entendible, solo puede ser entendible desde el punto de vista judicial de algo que se nos escape, es decir, de algo que nos escape con respecto a cómo está el procedimiento judicial y a quién considera el juzgado, en este caso, o el tribunal, bueno, cabecilla, no cabecilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ir por ahí los tiros de que esté en la calle por ese motivo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una auténtica vergüenza que alguien que está siendo ya, en este caso, acusado formalmente por el Tribunal Supremo, siga ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados y por mucho que esté en el grupo mixto, con aquella excusa de que el escaño es personal y no es sí, partido. La Constitución bueno, lo dice, lo sé. Bueno, será muy personal, pero no es moral. No es moral. Y cuando uno da muestras de una amoralidad tan obvia, pues tendría que haber algún mecanismo de suspensión. Una cosa es quitarle el acta de diputado y otra suspenderla. Suspenderla de empleo y sueldo, le hubiera suspendido yo si hubiera sido el que tomase la decisión. Bueno, Josué, te necesito. Vamos a contar algo muy difícil. Resulta que el Gobierno, después de la experiencia con Illa, recupera al gran árbitro de la situación internacional, Zapatero, y lo manda a reunirse, no sabemos dónde, con Puigdemont. Yo no sé dónde, no sé si tú sabes dónde, me miras así como quien dice eso pues, será por ti. Con aquel tío, el salvadoreño, que a este le han arreglado la vida entre los unos y los otros, no sé qué, se sienta allí en la mecedora y se me queda medio dormido mientras los otros hablan del presupuesto de España, de los presupuestos del gobierno. Mientras Puigdemont sube la cuota y empieza a mandar globos sonda, han aparecido esta semana, seguro que los has visto. Es que hay mucha gente en Junts que quiere romper ya con Sánchez, eso que se sepa, que se conozca. Es que no estamos satisfechos, es que el propio Puigdemont está diciendo que lo ve muy difícil todo, ¿no? Vamos a mandar más señales, que votamos que no a la reforma de la jornada laboral y a otra bobada que se tenía que decidir hace poco. Claro, Junts tiene pisándole los talones a una fuerza que cada vez cobra más fuerza, valga la redundancia, que es Alianza Catalana. Y están atemorizados absolutamente con lo que es ese fenómeno político. Cuando juegas al nacionalismo siempre uno es más nacionalista que tú. Igual que en el colegio uno es más chulo que tú cuando te pones chulo, pues aquí Alianza Catalana viene con un discurso mucho más radical, un discurso en el que considera al de Jaén igual que a uno de Antananarivo y que, bueno, pues tratan a las personas pues con ese desprecio como hemos visto, o sea que mucho cuidado con la fuerza Alianza Catalana y el daño que le puede hacer a Junts, que ya se habla de 10 escaños que le podría robar si se produjesen unas elecciones en Cataluña. La cuestión clave es por qué la soberanía española, por qué el futuro de todos los españoles tiene que residir en la voluntad negociadora de el salvadoreño, Cerdán, que ahora está en prisión, de Zapatero, de Illa, o sea, ¿qué se tiene que dialogar con Puigdemont? O sea, ¿qué más le va a pedir Puigdemont? ¿Qué más va a sacar con un Zapatero que, de verdad, esté usted quieto? O sea, pare usted de seguir zascandileando, ya lo ha hecho en Venezuela, y fíjese qué consecuencias tan nefastas usted que ha ido de negociador de la paz ha traído en ese país. Por favor, estése quieto, retírese, si tiene una paga muy fuerte, que tiene unos grandes patrimonios en Puerta de Hierro, en las Canarias, tiene un pisito en León, oye, retírese ya, y lo que no tendrá en República Dominicana o en nuestros países, retírese ya y deje de zascandilear, deje de mercadear con la soberanía española. Este jarrón chino se lo compra él mismo, que va mucho al país, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. No es tanto, fíjate, yo no diría tanto en manos de estos, sino también porque se tiene que debatir el futuro de España fuera de España. Es decir, tenemos que ir a hablar con un prófugo de la justicia y tiene que ir un expresidente que, desde mi punto de vista, no tendría que tener ninguna función más allá de las encomiendas que le pueda hacer un gobierno fuera de este ámbito político, sino del ámbito diplomático. Entonces, lo que no termino de entender es por qué tiene que ser precisamente Zapatero quien negocie el futuro de España con quien quiere salirse de España y segundo, que esto sea fuera de España, que ni siquiera los españoles sabemos dónde se van a reunir.
ni de qué van a hablar. Bueno, se habló mucho de Suiza, luego ha habido fuentes del gobierno que decían que no. Bueno, ¿cómo se ha sabido todo esto? Porque esta reunión era secreta y urgente, muy importante. El gobierno tiene prisa con lo de los presupuestos y la reunión es urgente. Bueno, y secreta. Secreta hasta que este hombre, Ángel Víctor Torres, ha ido a una entrevista hoy y ha dicho, sí, bueno, hay una reunión, hoy mismo va a haber una reunión para hablar de presupuesto. Esto en Tenerife le llaman hacer el papa frita. Bien, lo ha cantado todo y a partir de ahora sabemos que le han ido a llevar al de Puigdemont el anteproyecto de presupuesto para ver si con eso les consiguen que no les den un no el primer día y que esto pues, entre al Congreso y se pueda pues más o menos negociar. Eso más o menos contaba a su manera la señora María Jesús Montero. Claro, la van a entender mucho peor, que María Jesús Montero tiene lo que tiene. Vamos con ello. El Gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. Bueno, pues ya lo ven, como está en secreta la reunión, ya hablaremos luego con el salvadoreño, el que cobra por ir a estas cosas, y a ver si nos cuenta algo más. Vamos con lo que podríamos llamar los asuntos sociales. Se produce algo, ya saben ustedes, luego hablaremos de ello, del show Gaza, el Gaza Shows, que hoy tiene sus páginas de gloria. Pero contrapongan todo eso de Gaza, contrapongan toda esta impostura de que hay los niños de Gaza, hay las mujeres de Gaza, hay los abuelos de Gaza. Toda esa impostura, desde luego están en su derecho si la comparan con las víctimas judías del día de Hamás, hace 2 años ya, este mes se cumplen 2 años, se han cumplido ya 2 años. Pues compárenlo con eso. Yo les sugiero otra sugerencia, para que ustedes lleguen a la conclusión definitiva de que a este gobierno no le importa nada más que continuar en la mamandurria. Lo demás no le importa, ni los mayores, ni los niños de Gaza, ni historias, ni siquiera las mujeres que son objeto de violencia de género o de violencia doméstica, como prefieran. Resulta que a esas mujeres, después de la ley del sí es sí, muchas mostraron su incomodidad porque sus violadores habían quedado en libertad en la calle, 1100 y pico. Y entonces alguien de este gobierno dijo, tranquilos, ha llegado la tecnología, les vamos a poner unas pulseras, unos brazaletes, porque son bastante grandes y anchos, y con eso actuará de mecanismo que avisará de la presencia del que tiene prohibida su acercamiento a la víctima en X metros. Esto funciona así, así. Lo pusieron en marcha, y siendo esto lo que es, los reyes del feminismo, los reyes del solo sí es sí, los reyes del tal, los reyes del cual, resulta que hoy la propia Fiscalía ha tenido que llamar a la puerta del Ministerio para hablar con esa señora Oronda y Redonda, Ana Redondo, y decirle, oye, que se quejan estas mujeres de que no funcionan las pulseras. Esto es alucinante. Y luego he visto una entrevista de esta señora Ana Redondo que me ha parecido un portento. Le han preguntado lo lógico, lo obvio, siendo la ministra de este asunto, del Ministerio de Igualdad. Le han preguntado, ¿a cuántas mujeres les afecta? Oh, no lo sé. ¿Cómo? Muy pocas. Un 1%. ¿1% de qué? De las que tienen la pulsera. A mí me parecen muchísimas, pero bueno, ¿son un 1% o son todas? Y segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo ha estado sin funcionar la pulsera? No lo sé. Vamos a ver, señora, ¿usted qué sabe de las pulseras? Cuénteme, ¿por qué han fallado las pulseras? ¿Cuántos meses? ¿Por qué? Bueno, es que hemos cambiado de proveedor. ¡Ostras! Luego lo sabía. Entonces, en ese ministerio, alguien sí sabía, a lo mejor la ministra da la sensación de que no se entera de mucho, pero alguien sí sabía. El nuevo proveedor, por lo que sea, a lo mejor han optado por uno más barato, en fin, no han funcionado las pulseras.
Y me temo que por bastante tiempo, porque si se da cuenta la Fiscalía por la queja de las propias señoras que llevan la pulsera, la traslada al Ministerio, el Ministerio se calla como y acaba saliendo el tema. Esto vamos a analizarlo con seriedad, porque por eso está este tema que es social en la mesa de análisis político. Esto lo que viene a demostrar es que a este gobierno no importan nada a las víctimas de la violencia y las mujeres que tienen miedo y que duermen cada noche confiadas porque les han puesto una pulsera. ¿No funciona? ¿Qué cosa tan fraudulenta toda, ¿no? Bueno, vamos a ver lo de las pulseras. Un fallo en el volcado de datos del anterior proveedor de la cobertura de las pulseras telemáticas para los maltratadores sería el principal motivo de uno de los problemas más graves del Ministerio de Igualdad, la pérdida de todos los datos sobre órdenes de alejamiento de los maltratadores registrados antes de marzo de 2024. Un hecho que deja un importante vacío legal, ya que no existirían pruebas en las acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento previstas hasta esta fecha. Una situación que pone en juego la seguridad y los derechos de las víctimas de violencia de género y que desde el Partido Popular señalan a la principal responsable, la ministra Ana Redondo. Sánchez llegó a la Moncloa proclamando que sería el gobierno más feminista de la historia. El resultado es que ha sido el gobierno más machista y más dañino para las mujeres. Ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal por las consecuencias que puede tener hacia las mujeres. Quien juega con la vida de las mujeres maltratadas debe marcharse ya. La ministra de Igualdad tiene que dimitir sin excusas. Un cambio de operador que también supuso la sustitución de las propias pulseras telemáticas, antes valoradas en 1.500 euros, ahora con un precio inferior a los 150 euros y con una calidad deficiente que llega incluso a permitir falsear la ubicación del maltratador. Un problema que, lejos de ser nuevo para la propia ministra de Igualdad, sería conocedora desde hace 20 meses, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial la alertó del riesgo que suponía cambiar las pulseras antimaltrato. Una advertencia a la que ahora podemos asegurar hizo caso omiso. Como consecuencia, y según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, se han producido absoluciones por los fallos registrados en esas pulseras telemáticas. Muchas gracias, Natalia Fernández. Don David Gómez. Me gustaría analizar lo que dice Alicia García, que además fue compañera mía de partido en Ávila. Lo dice con conocimiento de causa, porque ya fue directora general de la Mujer en Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad también en Castilla y León, con lo cual sabe, llevaba ese departamento, cómo funciona este asunto. Lo más grave de toda esta historia es que el Ministerio era conocedor de esta situación y era conocedor desde hace aproximadamente algo más de 4 meses. O sea, en 4 meses han podido pasar muchísimas cosas y no nos hemos enterado. Es más, sin riesgo a confundirme, estoy casi convencido de que en esos 4 meses habrá dictado algún tipo de resolución judicial o sentencia por el cual alguien que llevaba implantada una pulsera de este tipo ha dicho, bueno, como usted ha cumplido y no se ha acercado, pues le quitamos la pulsera. Con lo cual, no hemos sabido si esto ha sido así, si ciertamente no se han acercado. A mí me parece muy grave porque precisamente estas pulseras son el único vínculo que tienen mujeres que están en una situación tremendamente difícil para poder estar, si lo puedo decir, un poco relativamente tranquilas. Entonces, bueno, que el Ministerio haya hecho esto, un cambio de proveedor. Es que esto no se hace así, Xavier, no se hace un cambio de proveedor, se mantiene el proveedor que se tiene y se van sustituyendo las pulseras de una forma progresiva para que, bueno, viendo que funcionan, o sea, no dices, bueno, venga, corto aquí, cambiamos y ahora vemos qué pasa. O sea, es que no se hace así, es un desastre. Y luego me llama la atención la diferencia de precios, 1.500 las viejas, 150 las nuevas, claro, que son de chinos. Pues, hombre, pues deben de ser en fin, de algún proveedor chino, vete tú a saber, es decir, pero malo, un proveedor chino malo. Entonces, bueno, a mí me parece algo tan serio, o sea, cuando a alguien le implantan, yo creo que quede claro, ¿no?, que los telespectadores lo vean, lo sepan, cuando a alguien le implantan una pulsera es por algo gravísimo. O sea, no es tan, o sea, no un juez se levanta por la mañana y dice, en este asunto voy a poner una pulsera a este señor para que se aleje de esta mujer. No. Es decir, si alguien lleva puesto una pulsera telemática es porque efectivamente ha habido una condena y esa condena es por unos hechos graves, no es algo casual. Y precisamente en España estamos, muchas veces lo he dicho aquí, sí, pero la condena no es garantía de nada porque por la ley del solo sí en sí, claro, puede estar en la calle. Efectivamente, no es garantía de nada porque se lo han ido cargando permanentemente con leyes, el famoso Ministerio de Igualdad. Por tanto, es decir, a mí me parece un hecho muy grave que esta situación se dé en el ámbito de la justicia y en el ámbito, sobre todo, en este caso, del Ministerio de Igualdad, que es el que tiene la responsabilidad última
de que esto funcione. Josué Cárdenas. A saber la de comisiones que hay por ahí entre medias, ¿no? O en igual ese lo arbitraba Coldo. Claro, ese abaratamiento de las como está pulseras así, con algo tan serio como nos decía David, nuestro abogado. Broma ni Vamos a ver, en contraposición con ese recorte al gasto, la señora ministra de Igualdad ha invertido en una campaña que se titula, permítame la expresión, pero era el nombre, Por mis huevos. Por mis huevos. Con Paco León, alias el Luisma, hablándonos de que no enviemos una foto de una chica, de que salgamos a hacer la compra, como si ningún hombre hiciéramos la compra, o sea, como si tuviéramos siempre como unos marajás a bellas damas yéndonos a comprar las naranjas o los pepinos, ¿no? Pues 100.000 pavos para esa campaña, en concreto 100.000 pavos para la campaña de concienciación de Por mis huevos. Y en cambio, en lo verdaderamente relevante, en lo que de verdad protege a una mujer, que es una pulsera de este tipo, para que su acosador, para que su violador, para que su maltratador no se acerque, en cambio ahí empieza a fallar. En cambio ahí el Ministerio de Igualdad no da respuesta. Es decir, es un ministerio mucho más ideológico que práctico. Diría Trillo, manda huevos. Manda huevos, efectivamente, sí, en esta cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así es que no desconecten demasiado porque estamos con unos temas apasionantes a la vuelta, como por ejemplo Begoña Gómez. Bueno, pues sépanlo, hay 2 precedentes, no 1, sino 2, de gente que viene del mundo de la política, que ha utilizado indebidamente el trabajo de gente que está en las administraciones públicas para beneficio personal de sus negocios particulares y que han sido condenados. En concreto, 2 concejales socialistas en el tema de la Dana, que se ha descubierto pues, que tenían allí a unos haciendo de machacas, siendo que los pagaba pues, el ayuntamiento en cuestión. Siguiendo ese precedente, tiene una senda fantástica, siguiendo ese precedente, el Supremo ahora tiene pie para condenar a pena de prisión a Begoña Gómez, porque a esas personas que les comentaba antes del PSOE en Paiporta, pues las condenaron a una pena de prisión. Añadido a esto de Begoña, el drama de Begoña, que casi parece una miniserie, bueno, la Oficina de Conflictos de Intereses, que es algo que depende del Gobierno, muy importante, constata que la señora Begoña Gómez dirigió el Instituto de Empresa Africa Center, este que le hicieron a modo y manera, por ser vos quien sois, claro, cuando lo patrocinaba Globalia, que es una empresa del grupo de Air Europa, y que en el momento del rescate de Air Europa, ella estaba presidiendo esto del IE Africa Center, lo cual, bueno, no hay que ser muy listo para establecer conexiones de lo que debía y no debía haber hecho Pedro Sánchez cuando concedió esas ayudas. Vamos a verlo. Begoña Gómez podría estar más cerca que nunca de ser condenada a pena de prisión. 2 concejales del Partido Socialista del municipio valenciano de Paiporta fueron condenados por usar a empleados municipales con fines personales. Son hechos que ocurrieron en junio de 2014, cuando el Tribunal Supremo condenó a los 2 ediles a 1 año y 6 meses de prisión por malversación, delito imputado a la mujer del presidente. Estos concejales pedían a empleados municipales tareas como trabajos de carpintería en su propio hogar, el traslado de leña en los meses más fríos e incluso hacer una mudanza en plena jornada laboral. Ahora, el paralelismo con el caso de la asesora de Begoña Gómez podría ser muy similar. Cristina Álvarez fue contratada como ayudante en Moncloa, pero habría asumido funciones más propias de asistente personal, con gestión de la agenda personal y profesional de la esposa de Sánchez. Hechos que la propia asesora ha reconocido al tratarse, según ella, de favores puntuales. No sería el único escenario preocupante para Begoña Gómez. En las últimas horas se ha conocido que la Oficina de Conflictos de Intereses ha confirmado que la mujer del presidente dirigía el IE Africa Center, un centro de innovación, emprendimiento y liderazgo ejecutivo patrocinado por Globalia, mientras Sánchez rescataba a Air Europa. Una situación denunciada desde el Partido Popular, ya que a su juicio, y tras conocer esta situación, Pedro Sánchez debería haberse abstenido de participar en el Consejo de Ministros para el rescate de la aerolínea española, que sin embargo desde la Oficina de Conflictos de Intereses han archivado al considerar que Begoña Gómez no mantenía una relación profesional con la compañía. Josué Cárdenas.
Bueno, creo, y es una cuestión de matiz, que no es Pedro Sánchez el que se debía haber abstenido de ir al Consejo de Ministros. Es Begoña Gómez la que se tenía que haber abstenido, de siendo la mujer del presidente, utilizar su nombre y el del presidente para hacer negocietes. Yo creo que es la que verdaderamente se tiene que abstener. En ese caso, el presidente lo que hace es validar los negocios de su mujer y beneficiar a una empresa con la que su mujer tiene negociaciones. Pero tiene para reuniones. evitar eso, si se hubiera abstenido de ir a ese consejo o de no firmar ese consejo, pues ya estaría. Claro. Pero como no lo hizo, pues entonces le cae a él. Pero quiso Controlar ir. a la pichona no debe ser fácil. No. Y esto ya venía hecho. Ella ya estaba allí manejando Mozambique, cambiándolo de sitio. Antananarivo también lo quería anular. En fin, en sus cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y eso se lo encontró y ahí pues supieron estar los de Globalia, supieron estar otros, por si acaso sacamos ventaja. Y entonces llegó el momento en el que pues vino el COVID, había que ayudar a algunas compañías, no digo que eso no sea legítimo, el importe ya es otra cosa, las condiciones son otra cosa, pero si sabiendo que tu mujer forma parte de esto del Africa Center por ser vos quien sois y que los otros son paganinis del asunto, pues tú no puedes estar ahí, ¿no? Eso es lo evidente. Además que Globalia están todos los araos. Es decir, Globalia están todos los negocietes de esta señora. Es decir, donde toque, ahí está Globalia. Entonces, bueno, es decir, blanco y en botella. Pero lo más sorprendente de esto es que el Tribunal Supremo, como bien habéis dicho en el reportaje, está marcando el camino. Está marcando el camino. Vamos a diferenciar entre esta señora Cristina, que hacía funciones, en fin, de asesoría, de lo que fuera en Moncloa, con un funcionario de carrera pública. Si lo hacemos, en definitiva, es un trabajador público, porque uno es contratado por la administración pública con un contrato, en este caso, de lo que llamaban Grupo A, de asistentes, colaboradores, personal de confianza, como lo queramos llamar, pero en resumidas cuentas, publicado y con categoría salarial y profesional equiparada a un trabajador público, a un funcionario de la administración pública. Tiene la misma equiparación. Luego, si tú usas funcionarios para tus labores, aunque sean favores por amistad, claro que esto de ser favores por amistad es muy relativo. Es decir, ¿qué es esto de un favor por amistad? Un favor por amistad es cuando uno tiene, cuando su jefe directo le está pidiendo que haga algo. Ahí no hay una relación, digamos, superior, lo que se denomina, digamos, que el jefe está por encima, entonces tú, pues tú lo tienes que hacer porque es tu jefe. Imposición. La imposición. Bueno, pues claro, que esto de la relación de amistad a mí me llama mucho la atención y me parece muy gracioso. Pero lo cierto y verdad es que, si lo resumimos mucho, hay recursos públicos que se han usado para hacer favores de amistad en negocietes que no son públicos. Pero fíjate que en el caso de los dos municipios estos de Paiporta, el uno es porque le pidió al carpintero del ayuntamiento o a un funcionario del ayuntamiento que le hiciera la barra del bar de su nuevo bar, ¿no? Y no le pagó, porque había ahí una superioridad, digamos, sí, moral malentendida. Sí, moral malentendida, claro. El otro es que el de la fragoneta del municipio, hazme la mudanza, Paco, que así me ahorro una pasta. Y Paco dijo, no, es el concejal de urbanismo, no puedo yo decirle que no. Exacto. Y se la hizo. Que son cosas muy esporádicas. Y siendo esporádicas, es delito. Año y 6 meses de cárcel, claro, según el Supremo. Es delito porque... todo esto viene a cuento de que Cristina Álvarez se había escudado en que, bueno, sí, ha sido una cosa esporádica. Están chequeando los correos, juez Peinado, para ver si esto esporádico duró mucho más allá de unos años, ¿no? Bueno, pues aunque sean esporádicas, por eso pringas. Claro, es delito porque estás usando recursos públicos, es decir, estás usando, entiéndase, trabajadores públicos, si quieren no lo cuantificamos en dinero, porque a lo mejor no hay dinero, pero sí que es un trabajador público pagado con dinero público para fines privados. Eso es, vamos, no hace falta más lectura, es esa. Entonces, a partir de ahí, a mí me da igual que el trabajador público sea funcionario que no lo sea. Porque, como decimos los abogados, el nexo casual, al final, es que a ese señor le está pagando el Estado. Luego, si le está pagando el Estado, me da igual la categoría profesional que tenga. ¿Y tú lo usas? Y tú lo estás usando para tus cuestiones personales, ¿no? Esto, pues bueno, podemos hacer un ejemplo muy fácil, ¿no? Esto es como el que tiene un secretario que le ha nombrado, pues yo creo, un ministro, nombra un secretario y le manda a hacer la compra.
Es decir, oiga, usted no puede mandar al secretario a hacer la compra. ¿Cuántos escoltas no han sido enviados a hacer la compra? Muchos. Es decir, o a recoger niños a colegios. Claro, eso no se puede hacer, sea un favor, sea lo que sea. Podemos tuvo la polémica de la niñera, utilizaban a asistentes y asesoras que le cuidaban a los niños a Pablo Iglesias, esos niños que ahora van a colegio privado, como niños de bien, como siempre Pablo Iglesias predicó. Lo que está claro es que no hay metros de tela de bandera palestina que tapen la corrupción, que tapen esta historia de Begoña. Es que no hay, o sea, vete al establecimiento que sea, al chino que sea, que no hay metros de tela de bandera palestina para tapar esta cuestión de Begoña y toda la corrupción. Vamos a ir a esto de la bandera y el show de Gaza, pero antes del show de Gaza nos vamos a ir a pasar por la Fundación Areces, donde están teniendo lugar unas jornadas muy importantes a propósito de la inteligencia artificial. Nos lo explica Gloria Sacristán. Esta tarde la Fundación Ramón Areces está celebrando en Madrid el evento Nobel Prize Conversations, un evento en el que la inteligencia artificial está en el centro del debate. Al encuentro ha acudido Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024, y también Serge Harold, Premio Nobel de Física en 2012. Un encuentro en el que también ha participado la matemática española María Isabel González Vasco. Todos ellos han abordado los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial, desde los fundamentos científicos hasta el impacto ético y social. Todos ellos, además, han destacado la importancia de avanzar en un mundo en el que la inteligencia artificial, pues bueno, esté consolidada con principios éticos sólidos, educación y también una regulación global que aún está por llegar. ¿Cómo puede interactuar la creatividad humana con la inteligencia artificial? ¿Están justificados los temores ante la irrupción de la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas que esta tarde la Fundación Ramón Areces está debatiendo de la mano de 2 premios Nobel y que dejan en evidencia la importancia de avanzar a un mundo en el que la inteligencia artificial contribuya al bienestar de todos los ciudadanos. Bueno, y ahora sí que toca hablar del show de Gaza. El show de Gaza es una obra casi humorística. Estiran la bandera y se arropan en ella y esto dura y estiran el chicle. Hoy ya lo de hoy ha sido clamoroso. El fiscal general, Alvarito, en lugar de dimitir, está pensando en cómo crearle problemas a Netanyahu. Pues es que esto hace reír, pero bueno. En esa convicción dice, oye, pues la Fiscalía está pensando que como hay víctimas españolas, sí que tendría un papel investigando los desmanes del ejército de Israel en Gaza. Y ha puesto sobre la línea a la pareja de Baltasar Garzón, que siempre estuvo tan preocupado de sacarse un dinerillo defendiendo las causas de derechos humanos. Lola Delgado, la que fuera ministra de Justicia, la que fuera... 2 reprobaciones lleva el fiscalito Alvarito García Ortiz por haber tratado de colocar en sitios donde no le correspondía a Lola Delgado. Bueno, en este caso es para que Lola investigue qué es lo que pasa en Gaza. El único problema es que hasta Lola Delgado en una entrevista ha reconocido hoy, no le quedaba otra, que, mire usted, es que las competencias que tenemos son las que son. Deber de custodia de las pruebas, hasta que un tribunal mayor internacional, si acaso, me las pida. Y ya. Pero no, esto no quedaba suficientemente guay. Han sacado la tela que han comprado a metros de bandera palestina y parece que ahora vamos a ser los impulsores de una causa penal internacional contra medio gobierno de Israel o cosa parecida. No lo contaba nadie del Ministerio de Justicia. Bolaños se conoce que ha perdido el habla, está fónico. Lo contaba Marlaska. No sé yo qué tiene que ver Marlaska. Bueno, sí, es verdad. El origen de todo esto es un informe policial advirtiendo de que podía haber alguna víctima implicada o alguna persona, algún ciudadano español pudo haber sufrido algo en las operaciones militares de Israel. Vamos a escuchar a Marlaska. Sabemos lo que está ocurriendo en Gaza, sabemos que en Gaza está ocurriendo un genocidio, hay determinados partidos políticos que les cuesta reconocer una realidad. Sabéis que la jurisdicción universal forma parte de lo que es el ordenamiento jurídico español dentro de lo que son el marco competencial y en ese sentido todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario.
Lo primero, eso sí, meterle el dedo en el ojo al Partido Popular, eso es fundamental, ¿no? Y luego lo segundo, pues contarnos una trola. ¿Por qué es esto de la justicia universal? ¿Qué patraña es esa? En eso crees tú y Baltasar Garzón, y nadie más. Y Baltasar Garzón lo entiendo, porque cobra. Lo tuyo es más difícil de entender, Marlaska. No tenemos competencia, con lo cual No, pues no hay claro que competencia no. ninguna. Se lo ha recomendado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha sido taxativa Sí, hoy sí. con una nota. Y ha dicho, oiga, ustedes aquí pues, no tienen nada que custodian hacer. las pruebas. Claro, no tienen nada que hacer. Entonces, bueno, al fin y al cabo, esto forma parte pues, de la cuestión política, ¿no? Es decir, de tapemos nuestros escándalos intentando tirar hacia arriba, intentando, en este caso, tirar hacia arriba buscando, pues eso, un procedimiento judicial que a todas luces está abocado al fracaso con el tema de Gaza. Básicamente, a mí lo que me abre en canal es que se use Gaza políticamente para tapar las miserias de un gobierno, que es lo que está ocurriendo. Es decir, o sea, porque si os dais cuenta, el gobierno no ha hecho nada, o sea, ha abierto el pico, eso sí, el pico le saca paseo, pero nada más, no ha hecho nada más, es decir, enseña el pico, lo dice, habla, dice voy a quitar armas, voy a hacer embargo, no ha hecho nada, a fecha de hoy, nada. Entonces, cuando Hamás atacó a los colonos israelíes también hubo víctimas españolas. Y ahí la señora de la Fiscalía de los Derechos Humanos no... Hace muy poquito, ¿verdad? Hace unas semanas un español, parece melillense, murió en un ataque, en este caso en Jerusalén, un ataque terrorista en Jerusalén. Vamos a ver, es que de verdad lo del circo de esta gente es que ya no se puede aguantar. O sea, de verdad, incluso hasta los que en su corazón tengan la causa palestina como suya y realmente tengan ese reconocimiento, o sea, han pasado de callar como una puerta, voy a utilizar esa expresión, con las víctimas en el Sáhara, porque han decidido que esa ya no es la causa, eso ya no hay bandera que haya que sacar, que Marruecos tiene la razón y que viva Marruecos, ¿vale? Pasamos ahora a la causa palestina, que era una causa secundaria con respecto a la saharaui. Bueno, pues ahora la causa palestina. Qué casualidad que siempre que imputan a Begoña, siempre que Begoña debería llenar los telediarios, sale Sánchez reconociendo Palestina, sale Sánchez diciendo que va a llevar una serie de medidas que son todas pues humo, absolutamente etéreas, pero que no se concretan en casi nada, y ahora, o sea, utilizando al fiscal general del Estado, que lo que tiene que ser es nervioso por los 7 años de cárcel que le piden a Lola Delgado, la que decía que solo le gustaba trabajar con hombres, y que a Marlaska, permítanme la expresión, le llamaba maricón. O sea, la primera que llamó así a Marlaska en los audios con Villarejo. En aquellas tenidas con efectivamente, Villarejo. La que bebe de mi copa, pues esa mujer, la que decía que información vaginal éxito asegurado, pues llamó a ese que ha salido hablando, al ministro del Interior, maricón. O sea, lo recordemos, para que todo quede concreto. Eso no te indica pantomima todo. Fíjate, yo no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero yo trabajé en Israel, trabajé en Jerusalén durante 4 meses y estuve en la Franja de Gaza, estuve en Cisjordania, en la Franja de Gaza, en los Altos del Golán, en fin, cuando estalló la Primavera Árabe, recuerdo perfectamente que está ya en el 2007 y yo estaba por allí. A nadie le importaba Gaza, o sea, a nadie. O sea, a nadie. Yo cuando estuve allí, ¿sabes a quién le importaba Gaza? A las monjas que estaban allí cuidando niños. Claro. Al cura de la parroquia, que era otro, no el actual, que estaba allí en la parroquia haciendo lo que podía con lo que tenía. Y todos llegaban a una conclusión. Decían, el problema de Gaza no es Israel, el problema de Gaza es los políticos gazatíes, es decir, los terroristas gazatíes que gobiernan esto. Ese era el problema de Gaza, porque la población civil paga los desmanes de esta gente. Así de claro, es decir, no tiene otra lectura. Muchas veces de forma coactiva. Totalmente coactiva, y se les usa de escudos humanos y de parapeto para que efectivamente tengan imágenes de niños muertos, de gente muerta, y está claro que se puede criticar con mesura, con entendimiento, los desmanes o las desproporciones de Netanyahu a la hora de ejercer una respuesta ante un ataque terrorista como el del 7 de octubre. Evidentemente, y eso no te convierte en antisemita ni en nada, toda crítica a un gobierno. Pero ya a llevarnos a no participar en Eurovisión, que a mí me encanta. Yo 10 años. Efectivamente, de castigo estaba 15 años. Lo del Mundial ya no se van a atrever. O sea, lo del Mundial, España... Ni siquiera el Eurobásquet. Efectivamente, una España de Iniesta de mi vida, que nos encanta ver a nuestra selección jugar,
porque podrían hacerlo ahora, porque ya hay una fase de clasificación en la que compiten Israel y España. ¿Por qué no lo hace ahora, Pachi? Salvador Illa ha pedido que el Barça no juegue la Champions porque hay equipos israelíes. Fíjate. Y el Atleti, que tiene inversores israelíes, el 30% del Atleti pertenece a un inversor israelí, también van a echarlo de la Champions, van a tener que pedir perdón en Neptuno, todos juntos, los atléticos. Es un despropósito. Es un despropósito. A mí lo que me llama la atención de Gaza es que se cambia el discurso. O sea, el discurso es Israel es el que tiene subyugado a Gaza, o sea, ese es el discurso político, ¿no? la línea argumental, cuando realmente no es cierto. Es decir, quien tiene bajo el yugo opresor a los gazatíes son los terroristas que gobiernan los gazatíes, ni más ni menos, porque cuando yo estaba allí, cuando yo estuve por allí, lo poco que pude ver, lo poco que te podían dejar ver, porque no te crees que era mucho, o sea, aquí se piensa que Gaza que es paz y amor, ¿no? Que allí, bueno, pues son los israelíes que tiran bombas, que allí que matan a gente. No es verdad. O sea, están ante una dictadura total y absoluta islámica, de corte islámico, y por lo tanto allí no hay libertades de ningún tipo. Pero eso no lo hace el gobierno de Israel. Claro, pero eso lo hacen los terroristas de Hamas, o entonces de los de Hezbollah. Los que ponen armas y terroristas en los sótanos de los hospitales para tratar de esconder su condición de terrorista. Y es verdad que la población muchas veces elige ese tipo de líderes. Sí, sí, o sea, es la propia población gazatí la que... Por temor, por incertidumbre, por ignorancia. Exacto, es decir, con lo cual, la falta de líderes sólidos, honestos y sólidos. Yasser Arafat le hizo mucho daño a Palestina. Absolutamente. Absolutamente. O sea, por eso digo que nadie se acuerda de Gaza. Yo cuando estuve en el 2007, las únicas que se acordaban eran unas monjas católicas que estaban allí en un orfanato y que se dejaban la piel por los niños gazatíes, y los sacerdotes que había, con los que yo trabajaba, bueno, pues que se dedicaban a hacer todo lo que podían en favor de las familias gazatíes. Pero la realidad era que realmente el que oprimían no era Israel. Israel controlaba que los terroristas no entrasen en su territorio y mataran a 10 tíos con una bomba Bueno, eso en el pasado fue así. Mucho tiempo fue así. Claro. Por cierto, ha salido Aznar y Felipe, ya saben, lo digo de los dos, dedican a enriquecerse pues 29 días al mes. Y si acaso 1 o 2, depende del mes, en febrero no dedican nada. Depende del mes, dedican 1 día o 2 a España, a los españoles, a las cosas que nos preocupan aquí. Y el señor del bigote pues ha dicho cosas pues como es él, un poco seco, raro, pero razonables, que intelectualmente se pueden discutir. Dice Aznar, ¿han pensado ustedes qué pasaría si Israel pierde la guerra? Que claro, eso dejaría a Occidente en jaque, a merced de unos tíos jamás terroristas apoyados por Irán, que lo han sido así, Hezbollah también. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué hacemos? Y bueno, se le han comido, al pobre Aznar le han comido el bigote hoy, ¿no? Sí. Bueno, hace tiempo que se lo ha quitado, ¿eh? Sí, bueno, todos nos lo imaginamos con bigote, como a Feijóo con gafas. Claro, por mucho que la mona se vista porque en el PP, en este show Gaza, está un poco perdido, ¿eh? O sea, hay líderes, María Guardiola salió el otro día, que le faltaba ponerse el pañuelo. Están incómodos. Ayuso tiene otra posición, el propio Feijóo está un poco perdido, Borja Semper en su día se posicionó fervientemente, llamó a las cosas por su nombre. Almeida el otro día dijo que no se podía llamar genocidio, que en el PP, bueno, como suele pasar en muchos temas, hay diferentes voces y no están muy de acuerdo entre ellos mismos. Pero bueno, Aznar parece que es un poco, sigue siendo el faro, ¿no?, del Partido Popular, ¿o no? ¿O ya bueno, no? Pero lo que dijo tenía sentido. Lo que pasa es que, vamos a ver, es el método de deducción por reducción al absurdo. ¿Qué posibilidades tiene Israel de perder esa guerra? A ver. Pocas, realmente pocas. Entonces pero vamos al absurdo. También es verdad que ¿Y si Israel pierde esa guerra? Pues también es verdad que es el fortín, es el fortín. Es decir, Israel lo que hace, Israel es una democracia, o sea, Gaza no lo es. Entonces, Israel es una democracia que está en medio de un avispero, Entonces, bueno, hay que saber qué es lo que ocurre allí. O sea, allí el avispero es principalmente religioso, es decir, religioso fanático, o sea, fanático hasta el punto de controlar y de matarse, ¿no? Pero entonces, siendo que eso es así y reconociendo el derecho a existir del Estado de Israel, cosa que le niegan los de Hamas, del río Jordán hasta el mar, o sea, no, desaparezcan ustedes, vamos a matarles. Siendo que hay que reconocer el derecho a la subsistencia del Estado de Israel.
las operaciones militares sobre Gaza no han sido del todo correctas. No. Para nada, no son aceptables. De hecho, hay manifestaciones en todas las ciudades israelíes todos los días contra Netanyahu, porque una cosa es Netanyahu y otra cosa es el pueblo de Israel. Exacto. Que hay que ponerle límites a las veleidades militaristas de Netanyahu, obviamente, como a las de Putin, como con sanciones, pues adóptenlas, que Europa se reúne, adopte pero sanciones. Coherentes, no que no leamos a Kafka o a Proust, porque eran judíos, es que sería un disparate absoluto. O pintarrajeemos librerías como aquella de San Juan del Vallés. Efectivamente. Claro, es que o boicoteemos la Vuelta Ciclista porque ha venido un equipo, atención amigos, que el mismo equipo, con la misma camiseta, la misma bici y las mismas ganas de pedalear que hace falta, estuvo en la Vuelta de Cataluña. No pasó nada. Y estuvo en la Vuelta del País Vasco. Tampoco pasó nada. Y ahí tampoco pasó nada. Ahora cuando vienen a Madrid, amigo, vamos a montarla ahí, ¿no? Montamos el pollo. Es que eso es Yo me he visto reflejado en los vídeos. Digo, fíjate, si fuera con mi hijo a ver la Vuelta Ciclista, tengo que salir corriendo porque me encuentro desamparado. Yo he visto ahí a algún padre salir corriendo con niños pequeños. Claro. Porque al final, ¿quién va a ver la Vuelta Ciclista? Pues la gente que nos gusta el ciclismo y la gente, sobre todo los niños, que les hace ilusión. Claro. Yo de niño me acuerdo de ir a ver la Vuelta Ciclista en Ávila, ¿no? De mi pueblo, Pedro Bernardo, cuando pasaban por allí, pues ibas a verlo. Entonces, bueno, no deja de ser... Ávila, menuda provincia Claro, de ciclistas. para los ciclistas de renombre. Entonces, efectivamente, ¿dónde han montado el pollo? En Madrid. No se han atrevido en otro sitio. Sí, bueno, vamos a ver algo curioso, porque hay un periódico que es el templo de las finanzas, de los mercados, de las bolsas, de todo esto. Es el Wall Street Journal. Van a ver ustedes el titular que ha despachado hoy el Wall Street Journal. Un titular en el que, ahora lo vemos, en el que dice: el partido Vox, que ya dirán, muchos no sabrán ni de qué les hablan, ¿no?, se enfrenta al peor gobernante de la historia española. Foto de Abascal. Bueno, pues se han enterado, estos del Wall Street, de que va lo de Vox. Le han hecho un puente curioso, no sé cómo le habrá sentado esto al PP, que tiene tantos secretarios de comunicación y gente viviendo pues seguramente de la no política, muy bien, ¿no? Seguramente no muy bien, pero el titular es demoledor, ¿eh? Sí, por cierto, a ver, tú que sigues los nombramientos en el Partido Popular, a mí me cuesta un poco más entenderlos, ¿no? Pero parece que Feijóo ha deshojado la margarita y que va a confiar el asunto de la economía, que a mí me interesa mucho, a Álvaro Nadal. O sea que vuelve un Nadal, viejo conocido. Sí, un viejo conocido que tampoco dejó un sabor muy grato, ¿eh? No. Ha nombrado un equipo, que también está Juan Diego Requena, de energía, y una serie de gente que sí soy más optimista con los nombramientos. Juan Diego Requena ha venido aquí varias veces. Sí. Tampoco va a arreglar el problema de la electricidad en España, que manda el único país de Europa en el que sube el precio de la luz. El que la produce más barata y el que la cobra más cara. ¿Pero esto qué es? No tiene ningún sentido. ¿Pero esto qué es? Hay que... Con la producción eléctrica que tenemos. No voy a decirlo bien para que no se me entienda mal. Hay que electrificar algún ministerio, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, que es un poco elegante, pero ya deducen ustedes de lo que les estoy hablando. A 125, que da menos miedito. Sí, está bien, gracias, abogado. Cuando tenga problemas ya te llamaré, abogado. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, eso sí, con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia aquí, sobre todo por sus opiniones, así como a ustedes por su paciencia y su interés. Eso sí, para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos iba a ser secreta, luego ha sido no tanto secreta, iba a ser urgente, eso sí. José Luis Rodríguez Zapatero pues ha sido el gran introductor de las nuevas negociaciones con Junts, con el esquivo Puigdemont, y lo han hecho en presencia del mediador internacional, el salvadoreño ese que se gana la vida haciéndole favores a todo esto. El gobierno acude para intentar salvar los presupuestos con el fugado, y el fugado se ha encargado de poner a Almoneda su apoyo. Ha hecho saber que ya le compensa la ruptura con Sánchez antes del encuentro, para que se den cuenta de que hay que apostar más fuerte
hay que subir la cuota porque de lo contrario no van a contar con el apoyo a los presupuestos de Junts. Y entre tanto, Sánchez prepara una nueva ristra de sesiones que ya han empezado esta semana con esa polémica ley de atención al cliente que podría obligar a muchas empresas a atender en catalán más allá de en esta región. La oficialidad del catalán también está encima de la mesa y Sánchez incluso le promete al líder de Junts una foto en primavera, aquí ya en España. En lo inmediato, la semana que viene se va a votar en el Congreso el traspaso de las competencias de la inmigración a Cataluña. Un traspaso, una cesión que de momento cuenta con el rechazo de Puigdemont porque cree que los de Junts son racistas. Hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, les daba un toque de atención y les acusaba de actuar de forma partidista. Y bueno, hay partidos que pueden tomar una decisión determinada sobre una ley determinada porque así lo consideran, ¿no? Repito, con el fenómeno migratorio claramente tenemos una situación donde un uso partidario del mismo está haciendo crecer la ultraderecha. Y eso tenemos que hacerlo reflexionar también. No solo las empresas podrían atender en catalán en todo el territorio, sino que esta obligación podría afectar también a los taxistas. La nueva ley del taxi que prepara el gobierno de Salvador Illa podría obligar a los conductores a aportar un certificado B1 o B2 en catalán. La norma también recortaría 600 de las 1000 licencias VTC del área metropolitana de Barcelona e impondría tarifas a las limusinas. El malestar en este sector es ahora mismo mayúsculo. A instancias del fiscal general Álvaro García Ortiz, la exministra socialista Dolores Delgado, que también es pareja de Baltasar Garzón, va a investigar las acciones del ejército de Israel en Gaza, puesto que hay alguna víctima española. Ese es el argumento que propicia esta acción. Aunque la propia Delgado haya dicho en una entrevista radiofónica que no tiene competencias para hacerlo, que como mucho su obligación es custodiar las pruebas que pueda aportar algún tribunal internacional si se le requiere. Así es que Delgado dice que hay víctimas españolas, de los que el gobierno llama los genocidios de Israel en Gaza, pero resulta que también hubo fallecidos españoles por ataques terroristas de Hamás. El último, un melillense, hace pocos días en una parada de autobús en Jerusalén, pero antes, cuando el ataque de Hamás a los colonos israelíes, también murieron españoles. Esta Fiscalía de Lola Delgado no ha sido capaz de instruir diligencia alguna al respecto. Y en lo político, Alberto Núñez Feijóo rompió ayer en el Congreso el relato de Pedro Sánchez sobre Palestina, denunciando por primera vez una masacre en Gaza. Desde la oposición denuncian que el Gobierno está capitalizando este asunto, pero también son conscientes de la falta de posición que han mantenido todos estos últimos meses. Ese discurso de Alberto Núñez Feijóo quedó ayer opacado de alguna manera por estas palabras que van a escuchar del expresidente Aznar. Nosotros nos jugamos mucho en Ucrania, porque más vale que Ucrania no caiga, porque como Rusia venza en Ucrania, que lo puede hacer a lo mejor, y yo no sé en este momento cuál es la estrategia norteamericana en Ucrania, el problema que tenemos los europeos es un problema verdaderamente agobiante de guerra en Europa. Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente, la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total, ¿no? Bueno, un día después de que Alberto Núñez Feijóo dijera eso de que hay una masacre en Gaza, pues el gobierno ya pretende con ello abrir brecha en el Partido Popular. El encargado de hacerlo, Óscar López, el ministro y a la vez líder del PSOE precisamente en Madrid. ¿De qué se trata? Pues de poner en contradicción lo que dice Feijóo de lo que dice Ayuso, fundamentalmente gracias a la ayuda prestada por lo comentado anteriormente, dicho por José María Aznar. Me parece gravísimo que Aznar vuelva a ser el que marque el ritmo al PP. Que Aznar, el de la guerra de Irak, el que nos mintió a todos los españoles, vuelva a ser el que está otra vez, cómo no, ahora otra vez del lado de Israel, del lado de quien está bombardeando. Y yo, desde luego, le exijo a Feijóo que se desmarque de Aznar. Le exijo a Feijóo que rectifique a Aznar, porque si no estará siendo cómplice
Y un cambio en el proveedor de las pulseras que se utilizan para hacer seguimiento a los maltratadores borró durante meses información clave sobre órdenes de alejamiento y maltrato. Este fallo, que la Fiscalía cree que pudo suponer decenas de absoluciones, pone en entredicho la continuidad de la ministra de Igualdad. Un fallo en el volcado de datos del anterior proveedor de la cobertura de las pulseras telemáticas para los maltratadores sería el principal motivo de uno de los problemas más graves del Ministerio de Igualdad, la pérdida de todos los datos sobre órdenes de alejamiento de los maltratadores registrados antes de marzo de 2024. Un hecho que deja un importante vacío legal, ya que no existirían pruebas en las acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento previstas hasta esta fecha. Una situación que pone en juego la seguridad y los derechos de las víctimas de violencia de género y que desde el Partido Popular señalan a la principal responsable, la ministra Ana Redondo. Sánchez llegó a la Moncloa proclamando que sería el gobierno más feminista de la historia. El resultado es que ha sido el gobierno más machista y más dañino para las mujeres. Ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal por las consecuencias que puede tener hacia las mujeres. Quien juega con la vida de las mujeres maltratadas debe marcharse ya. La ministra de Igualdad tiene que dimitir sin excusas. Un cambio de operador que también supuso la sustitución de las propias pulseras telemáticas, antes valoradas en 1.500 euros, ahora con un precio inferior a los 150 euros y con una calidad deficiente que llega incluso a permitir falsear la ubicación del maltratador. Un problema que, lejos de ser nuevo para la propia ministra de Igualdad, sería conocedora desde hace 20 meses, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial la alertó del riesgo que suponía cambiar las pulseras antimaltrato. Una advertencia a la que ahora podemos asegurar hizo caso omiso. Como consecuencia, y según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, se han producido absoluciones por los fallos registrados en esas pulseras telemáticas. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se ha pronunciado hoy sobre ese fallo que, como decimos, afectó durante meses y pudo provocar decenas de casos de sobreseimientos. Eso es lo que decía la Fiscalía. Ella hoy matiza, asegura que esos datos todavía no los tiene, obran en poder del Ministerio Fiscal, pero según sus cálculos solo afectarían a un 1%. La información nos habla de gran cantidad de acusados. Claro. Entre el 23 y el 24. ¿No tiene la cifra? Porque no la tiene la Fiscalía. Nosotros barajamos un número muy pequeño de casos. Un número que no llega al 1%. La pregunta que ya le hacía antes, y es lo que da la información del país, es cuántas absoluciones de maltratadores ha habido, porque el titular dice, como antes comentábamos, que el fallo propició numerosas absoluciones. A mí me sorprende lo de numerosas. Me sorprende porque realmente cuántas son, qué porcentajes son y lógicamente hay que concretar. Penúltimo arrebato pro-palestino, parece que ya queda menos. Usar a la fiel infantería que suponen para Sánchez los fiscales para que hagan ruido. El fiscal general apunta a violaciones del Código Penal en las actuaciones del Ejército de Israel que pueden ser constitutivas de la imputación de un delito de genocidio o de delitos de lesa humanidad. Y Rauda y Veloz, la exministra y fiscal de Derechos Humanos, Dolores Delgado, confirma que sí, que ha habido víctimas españolas y venga a darle ruido y carrete y de estirar el chicle, porque hasta la propia Delgado reconoce que su competencia se limita a la custodia de las pruebas que puedan ser requeridas algún día por un tribunal penal internacional. Claro, que es como van estas cosas. Y ya está, el resto es pura cantinela y puro ruido. El principal asunto para este gobierno es la pose. Fíjense, tanta preocupación durante tantísimo tiempo por la violencia de género y resulta que la propia Fiscalía ha tenido que advertir al Ministerio, oiga, que hace unos meses que estas pulseras que han dado a las mujeres para que se sientan seguras no funcionan. Las pulseras tenían por objeto alejar a los maltratadores, a los violentos, para que estas mujeres indefensas pudieran vivir confiadas gracias a las pulseras. En fin, ha sido un fallo clamoroso del Ministerio de Igualdad que merece la dimisión de la ministra. Resulta que cambiaron de proveedor, dejaron unas que costaban 1.500 para tomar unas que cuestan 150. A ver, ¿cómo es esto? Y claro, no están funcionando.
Lo admite a regañadientes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dice que no sabe a cuántas víctimas afecta este fallo en las pulseras, ni cuánto tiempo han estado sin el servicio que presta la pulsera, a la intemperie, a merced de sus posibles agresores. En fin, eso no es gobernar, es hacer... ¿Cómo puede consentirse que las medidas que tú pones en marcha no funcionen? En fin, tanto deber hacia la mujer y contra la violencia, y resulta que acaba siendo que les importan las mujeres violentadas, agredidas sexualmente, tanto o menos que el sufrimiento de los niños palestinos. Y atención en página de tribunales a una sentencia del Alto Tribunal, el Tribunal Supremo del año 2014, que podría poner en aprietos a Begoña Gómez. El Alto Tribunal condenó a 1 año de prisión a 2 concejalas de Paiporta por utilizar a empleadas públicas para sus negocios privados. Consideran los magistrados del Alto Tribunal que restarles este tiempo de trabajo público supuso un claro perjuicio para el Ayuntamiento de Paiporta. Begoña Gómez está siendo investigada, ya lo saben, por un delito de malversación por utilizar a una funcionaria de Moncloa para sus negocios y su cátedra. Begoña Gómez podría estar más cerca que nunca de ser condenada a pena de prisión. 2 concejales del Partido Socialista del municipio valenciano de Paiporta fueron condenados por usar a empleados municipales con fines personales. Son hechos que ocurrieron en junio de 2014, cuando el Tribunal Supremo condenó a los 2 ediles a 1 año y 6 meses de prisión por malversación, delito imputado a la mujer del presidente. Estos concejales pedían a empleados municipales tareas como trabajos de carpintería en su propio hogar, el traslado de leña en los meses más fríos e incluso hacer una mudanza en plena jornada laboral. Ahora, el paralelismo con el caso de la asesora de Begoña Gómez podría ser muy similar. Cristina Álvarez fue contratada como ayudante en Moncloa, pero habría asumido funciones más propias de asistente personal, con gestión de la agenda personal y profesional de la esposa de Sánchez. Hechos que la propia asesora ha reconocido al tratarse, según ella, de favores puntuales. No sería el único escenario preocupante para Begoña Gómez. En las últimas horas se ha conocido que la Oficina de Conflictos de Intereses ha confirmado que la mujer del presidente dirigía el IE Africa Center, un centro de innovación, emprendimiento y liderazgo ejecutivo patrocinado por Globalia, mientras Sánchez rescataba a Air Europa. Una situación denunciada desde el Partido Popular, ya que a su juicio, y tras conocer esta situación, Pedro Sánchez debería haberse abstenido de participar en el Consejo de Ministros para el rescate de la aerolínea española, que sin embargo desde la Oficina de Conflictos de Intereses han archivado al considerar que Begoña Gómez no mantenía una relación profesional con la compañía. El magistrado de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, instructor del llamado caso Cerdán o caso Koldo, ha tomado una decisión. Es la tercera vez que toma una decisión similar: mantener a Santos Cerdán en la cárcel. Esto pasó desde el 30 de junio hasta ahora y, como digo, 3 recursos que han caído, que no han sido tomados en consideración, porque según el magistrado persiguen los indicios de la presunta implicación en delitos graves de Cerdán, y sobre todo porque pues se mantiene el riesgo de ocultación o de destrucción de pruebas. La prisión provisional que sufre Cerdán podría prolongarse 6 meses. Esto significa que es posible que pase en la cárcel hasta el próximo 30 de diciembre. Y aquí en Madrid, el Partido Popular de Ayuso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el velo islámico en los espacios públicos. Esta prenda, símbolo del machismo imperante en el Islam y de la opresión a las mujeres, ya fue objeto de polémica por la falta de regulación en las aulas madrileñas. Aquí cada centro puede tener su propia normativa al respecto. El PP de Ayuso considera que es anticonstitucional, ya que atentaría contra la libertad religiosa. Se abre, eso sí, a prohibir el burka. Las propuestas que hacen son siempre fraudulentas, no digamos lo que van a hacer hoy con el velo. Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas en un país donde cada uno viste como considera libremente, les guste o no. Lo que quieren los madrileños es contundencia frente a una ideología político-religiosa incompatible con Occidente. Que no estamos hablando de la libertad religiosa que, como he dicho antes, nosotros defendemos y nosotros, por supuesto, que respetamos. Estamos hablando de una imposición política.
Jornada de huelga general en Francia contra los que pretendan recortar el dinero de la asistencia social, de las pensiones y las condiciones laborales de los franceses. Decenas de personas han sido detenidas, se habla de más de 90 detenidos en Francia por participar en tentativas de bloqueos y disturbios durante esta jornada de huelga y manifestaciones que se han organizado por parte de todos los sindicatos para advertir al nuevo primer ministro, Le Cornu, de que no insista por el camino del anterior y que se olvide de hacer recortes en cuanto al gasto público francés, que es lo que pretendía hacer el anterior, el predecesor de Le Cornu. Ahora, ¿cómo quedan las cosas? Pues después de esta advertencia, cabe presuponer que si el nuevo primer ministro no insiste en hacer recortes, la situación empiece a amainar, que viene siendo bastante complicadita. Más de 250 manifestaciones están previstas en toda Francia para el día de hoy. Es la segunda jornada de huelga en apenas 10 días. La primera el pasado 10 de septiembre con 200.000 personas. Una cifra que, según estimaciones, se podría multiplicar por 4 hoy. El principal motivo es el inminente recorte en los presupuestos. El ya ex primer ministro François Bayrou presentó un plan de ajuste fiscal conocido como Le Moment. Aquí se incluiría un recorte de 44.000 millones de euros en gasto público, reducción de empleo en la administración, recortes en pensiones y servicios sociales y la supresión de hasta 2 días festivos. Una huelga general que ya está afectando al transporte por carretera y también aéreo, a varias líneas de metro, a escuelas y a hospitales. En huelga también la compañía eléctrica francesa EDF, que esta madrugada ha sufrido una importante bajada de gigavatios derivada del cese de actividad de parte de la plantilla. Desde primera hora de la mañana, el gobierno francés ha desplegado a 80.000 policías y ha recomendado cerrar los locales por los que se desarrollen las principales concentraciones. La más numerosa será la marcha convocada a las 2 de la tarde en París, que partirá de la Plaza de la Bastilla hacia la Plaza de la Nación. Bueno, y lamentablemente tenemos que hablar de acoso escolar que vuelve a repuntar en España. Según un informe de la Fundación ANAR y de la Fundación Mutua madrileña, los casos este año habrían repuntado un 3% y en el 14% de los casos habrían sido haciendo uso de la inteligencia artificial. La creación de vídeos o de audios falsos, además de la suplantación de identidad, suelen ser las formas más habituales de acoso en las nuevas generaciones utilizando estas nuevas tecnologías. El ciberacoso se produce sobre todo pues en las aplicaciones que utilizan todos los jóvenes de hoy en día, en WhatsApp, en Instagram y TikTok, y a veces, sobre todo en la etapa de primaria, a través de videojuegos. Bueno, Marina, ¿qué pasa con la Sagrada Familia de Barcelona, que debe mucho al impulso popular de los barceloneses? Así es, la Sagrada Familia estaba prevista durante la pandemia que se finalizara el próximo año, en el 2026, y aunque lamentablemente no va a ser así, sí les podemos contar que se cumplirá un gran hito el año que viene. La finalización de la Torre de Jesucristo podrá contemplarse ya el año que viene, coronando a la Basílica de Gaudí como la iglesia más alta del mundo. La construcción ha alcanzado ya los 142 metros, lo que significa que quedan solo 30 metros para contemplar esta obra. El momento formará parte de los actos por el centenario de la muerte de Gaudí, a los que, ojo, se espera que podría participar, que da confirmación del Vaticano, el Papa León XIV, Orcajo. El gran Gaudí, que murió atropellado por un tranvía. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente a todos los que sigan escuchando y viendo el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco, si te parece, como cada noche. Nosotros volvemos mañana, que descansen.